sí. Eh, Estoy grabando, bueno, ahorita comencé a grabar la clase porque hay algunas personas que no pueden conectarse de repente, entonces tenemos que las películas tienen fronteras y límites bien establecidos, los géneros, ¿verdad? Otra caracterización de los géneros es el tema y la estructura, y también el corpus común, es decir, este corpus concreto es a cuántas películas se le pueden comparar, o mejor dicho, en qué grupo de películas encaja, ¿verdad? Este es el corpus de la que pertenece, y por eso es que se puede determinar que existe un género. Por ejemplo, del neorrealismo hay un neorrealismo que sale después, que se llama neorrealismo rosa, o así le llamaron, o le llaman la comedia a la italiana, ¿verdad? Que era un cine cómico siempre con características neorrealistas, porque sí mostraba y denunciaba las diferencias en la sociedad italiana. Entonces, pero no dejaba de ser neorrealismo. Lo único que era diferente, porque era un neorrealismo rosa, era más sencillo, más cómico, se enfocaba bastante en la comedia de costumbre, se le llama. En la literatura se le llama comedia de costumbre. Bueno, mirábamos las características de las madres. Por ejemplo, nosotros sabemos, y muchas personas saben esto, ¿verdad? Que bueno, a algunas generaciones, sé que algunas de ustedes no, pero sí, algunas generaciones, sus madres fueron un poco golpeadoras, ¿verdad? Entonces, todos los que pasamos por eso, nos identificábamos mucho con esta serie Malcolm, porque la mamá de Malcolm era un retrato de la madre latinoamericana, era genial. Entonces, esas cosas están dentro de la comedia de costumbre. Eh, entonces, esta comedia rosa, este neorrealismo rosa, estaba caracterizado por eso, por ser en sí una comedia de costumbre. Ahora, dijimos entonces que los géneros tienen dos características hasta ahora. Dijimos una, que era la de que sus fronteras y sus límites están bien establecidos. La segunda es que estos géneros están determinados por un tema, una estructura y un corpus concreto. Y ese corpus es el conjunto de películas con las que se pueden comparar, con los que están juntos. Y la tercero es que todo género tiene un trasfondo ideológico o ritual. Entonces, en las películas de terror se mira más el trasfondo ritual, pero en las películas, por ejemplo, del neorrealismo se mira el trasfondo ideológico. Entonces, se ve claramente lo que es. Ustedes ven aquellas películas de Olimpo bajo fuego y todas esas películas donde a los gringos los invaden, ¿verdad? Entonces, los invade alguien, entonces eso es un trasfondo ideológico. Incluso las de Aliens y todas esas cosas tienen un trasfondo ritual. Es, es importante saberlo porque son tres características para determinar un género. Porque a veces hay géneros que la gente dice, no, es que es una combinación entre esos. Se pueden hacer combinaciones, sí, pero tiene que haber un corpus para que exista esa combinación. Un corpus es un conjunto de películas que también se ciernen alrededor de esas características. Ahora, ¿por qué estamos hablando hoy de los géneros? Porque el ejercicio que están realizando actualmente ustedes lleva una tercera parte que es la selección del género. Entonces tenemos, por ejemplo, entre los géneros tenemos las historias de amor que pueden ser de cualquier tipo de amor, amor fraternal, puede ser amor amor filial, ¿verdad? El amor familiar. Las películas de misterio, películas de terror que son las de misterio, las supernaturales, que ya vienen con cosas así de satanismo y todas estas vainas. Tenemos las películas épicas, que ya las sabemos, ¿verdad? Dentro de la literatura, la épica es la historia que trata sobre los héroes y sobre las vicisitudes que se encuentran. ¿Qué tenemos por ahí? De repente, aquella historia de Perseo, creo que es Titanes, no, Furia de Titanes. Que hay una versión muy vieja que es muy buena, la verdad, y que no sería bueno que se desperdiciara. La versión donde se hacían, creo que era con stop motion, ¿verdad? Era genial, esos tipos eran obscenamente geniales cuando hacían todo eso y cuando recuerdo que los miré cuando era niño y eso me impresionaba, siempre las quería volver a ver, pero los canales de aquí eran tan horribles que nunca ponían una buena película. Pero bueno, entonces estábamos hablando de el cine épico, ¿verdad? Y hay una épica moderna, ¿verdad? La épica moderna que ya nos presenta algunos personajes
que son los que luchan entre estados, por ejemplo, en algunas películas de guerras, o algunas películas de estas de conspiraciones, donde alguien fue un agente, un ex agente, ¿verdad? De inteligencia. Esas son películas de épica moderna. Y las películas de vaqueros, las que algunas personas llegamos a ver, eh, bueno, el primer recuerdo de una película que tengo fue una de vaqueros y ni siquiera recuerdo qué fue, pero yo tenía 5 años, mi papá me llevó ahí. Entonces, a lo que ya nosotros conocemos actualmente como western, a muchas personas no les gusta, a otras nos sugestiona, a mí me da asma cuando miro eso, de tanto polvo. Entonces, estábamos hablando, bueno, el western tiene sus características que son absolutamente visibles, ustedes las pueden detectar. Tienen que haber pistolas ahí, tienen que haber situaciones de soledad, por ejemplo. El tema más central es de la soledad y el talento que permite esa soledad, la concentración de conocimiento que tiene un personaje. En este caso vemos también el cine bélico que se parece en cuanto a lo bien limitado que está, porque el cine bélico ya nos presenta un montón de características propias de él, ¿verdad? Es una versión de, del país que quieran sobre la guerra que sucedió, ¿verdad? Que ya sabemos que en casi todas las películas los gringos son los que salvaron al mundo de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando vimos una película alemana como Stalingrado, ya vemos la diferencia entre el punto de vista de unos y otros, ¿verdad? Y también cuando vimos aquella película La Caída, la película alemana donde está este actor, no recuerdo cómo se llama, pero actorazo ese tipo. Entonces, después están los dramas, que hay dramas de redención, dramas de madurez, entonces vemos cómo un personaje cambia el aspecto y las desafortunadas situaciones de su vida. Por ejemplo, podríamos dar un ejemplo, Billy Elliot, que sería uno de los mejores ejemplos que podríamos dar en este punto. Podríamos descargar esa película y verla, es muy interesante. ¿Qué más? Los dramas de redención. En eso vemos aquí el montón de... Incluso hay canales dedicados solo a dramas de redención, ¿verdad? Como la lista de Schilder. Entonces, muy, muy interesante. Eh, hay dramas de autosuperación. Es solo... Hay, creo que hay uno... Bueno, les voy a dar un ejemplo más... Que un ejemplo que ya estaba dando, que era el de Forrest Gump. El Forrest Gump puede ser un ejemplo de un drama de superación y entre ellos podríamos poner también a Big Fish, aunque Big Fish tiene un montón de características de una comedia fantástica, se podría decir. Hay dramas sociales, hay dramas de desilusión, hay dramas históricos. Entonces, dentro de la comedia hay mucho, ¿verdad? Está la comedia del golpe, la comedia judía, la comedia del tipo que se tropieza, se golpea con algo y golpea al jefe que tiene a la par, entonces te empiezan a suceder todas las maldades del mundo en un solo momento. Y está la comedia negra, a la que llaman comedia negra, que es una comedia que se basa bastante en los sarcasmos o algunas comparaciones exageradas de las situaciones reales. Por ejemplo, tenemos La pistola desnuda y algunas otras películas de comedia que es muy exagerada. Son comedias a lo que a la gente ahora le llama eh, humor ácido, le dicen ahora. Pero esa era la comedia de este tipo. Ahora, bueno, los géneros de aventura son un montón. Y dentro de los documentales encontramos un montón de diferenciaciones, por ejemplo, el documental histórico, el falso documental, como La Bruja de Blair, que es una ficción, pero que es un falso documental. Nos hacen presentar como que era un documental. El documental se caracteriza fácilmente porque es un conjunto de grabaciones hechas, convertidas en un documento necesario para dar cierta información institucional o no institucional que nos ayuda a diferenciarlo de esta información para dar fe de que algo sucedió, por ejemplo. Hay documentales de medicina, documentales de biología, que lo vemos bastante en canales como Animal Planet, que por cierto es un rubro muy interesante que podríamos explotar en nuestro país, es muy necesario. Nosotros tenemos una de los entornos naturales más importantes del planeta y poca gente se ha atrevido a meterse por ahí. Tal vez es necesario un poquito de inversión porque claro, necesitan proteger esos equipos y ya sabemos que el clima de nosotros es muy cambiante, entonces en el clima húmedo de esos lados, de repente la tigra necesita urgente alguien que empiece a divulgar su existencia de alguna manera, de una manera más profesional, un cineasta,
porque a cada rato están destruyendo por ahí. Ya sabemos que tenemos unos talentosos personajes haciendo negocio, ¿verdad? Con la naturaleza nuestra, ¿verdad? Entonces tenemos que dedicarnos a ello. Entonces muchas personas se han ofrecido, sí, y algunas lo hacen con algunas ONGs, pero en este caso yo pienso que podríamos aprovechar bastante eso. Podríamos aprovechar. Hay un montón de personas produciendo temas sociales, produciendo documentales con temas sociales e incluso producciones, eh, ficciones con temas sociales dispuestos. ¿Por qué lo hacen? Porque las ONGs tienen esa línea de trabajo. Y entonces ahí está mucho presupuesto. Muchas veces estas personas tienen un presupuesto que se tiene que ejecutar cada año y hay punto del año donde no se ejecutó y sobra este dinero, pero ese dinero se tiene que ejecutar. Entonces buscan a alguien para que genere una ficción o genere una obra cinematográfica para eso. Entonces, tenemos algunas características de los géneros ustedes las pueden buscar si necesitan ampliar también para tener más claro cada género, porque de repente a cada uno nos interesa más un género específicamente que otro. De repente yo preferiría un género específicamente, perdón, un género preferiblemente a otro por la cuestión económica, ¿verdad? Porque hay géneros que yo sé que es imposible que con mis condiciones económicas pueda realizar. Pero hay géneros que sí se pueden realizar. Entonces ustedes pueden irse adaptando. Igual todo sirve para ejercitarse. En el arte todo se basa en la práctica. Todas las artes son técnicas y las técnicas se aprenden a través de la práctica. Entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, de parte de los géneros es por ahora lo necesario. Lo que necesitamos saber es qué género es cada una de las historias que ustedes escribieron o las que están escribiendo, ¿verdad? Lo van a escribir justo debajo de la línea donde escribieron la frase. Ahí van a ponerle el género a la película o arriba si quieren. Lo ponen arriba antes de cada uno de los párrafos, el género al que pertenece o pertenecería. Una tentativa, porque claro, necesitan extenderlo para saber todas las características del género que van a ponerle. No quiero que describan por qué es ese género, simplemente ustedes lo ponen. La película será de este género. Y ya, eso es todo. Reconocerlo bien. Y entonces ya vamos a comenzar a desglosar, ¿verdad? Para esto, bueno, iba a deshacerme de mi legendario cuaderno, pero no. Con una libreta es suficiente. No sé si hay alguna manera de que esta cosa, compartir contenido, eso es lo que quiero. Ok, vamos a abrir un programa y les voy a enseñar cómo podríamos hacer. Yo les digo, yo uso OpenOffice, no me gusta ya, odio el Office, Microsoft Office, porque esa porquería siempre está pidiendo actualizaciones y cuando ya empiezan a haber esos problemas de activación y todo eso, entonces ah, es horrible. Entonces, OpenOffice Writer. Bien, alguien escribió en este chat o en el otro. Bien, sí. Sí, sí, de hecho lo podemos usar bien porque este programa nunca van a necesitar preocuparse por los derechos, ¿verdad? Entonces, se lo voy a decir a grandes rasgos ahora. Bien. Lo que hacemos con una historia es que la vamos a dividir. Recuerden que tenemos un principio, un nudo y un desenlace. Si ustedes ya tienen esa pequeña estructura y la siguiente, ¿verdad? Que es principio, desarrollo, eh, eh, nudo dramático, clímax y desenlace. Es una estructura común, una estructura de lo más sencilla y común que existe, que si nosotros la seguimos es bien fácil de lograr una narración. ¿Alguien tiene su mano levantada? Dígame, ahora puede hablar. No, no, todavía no. Solo quiero explicarles un poquito lo que vamos a hacer. Usted ya tiene su resumen, su historia, ¿verdad? Entonces esa historia la vamos a dividir en grandes partes. Entonces, por ejemplo, le voy a dar el ejemplo del documental de los Orcones y la Talanquera, que no es mío, pero que yo recuerdo cómo va y recuerdo todo lo que se compiló y todas esas cosas.
Entonces en una de esas partes las personas estas salen de un lugar, el sacerdote sale con una muchacha que es universitaria y se dirigen a Tegucigalpa, pero en eso son secuestrados. Antes de que se les secuestren son vistos por una persona en una gasolinera y esta persona los delata. Los atrapan, se los llevan, los separan en la cárcel y de repente las muchachas, no, una muchacha y el sacerdote no vuelven a aparecer. Las mujeres y el sacerdote no vuelven a aparecer nunca. Algunas personas sobreviven por alguna influencia política, pero los otros desaparecen y bueno, no se vuelve a saber nada de ellos. Para esa historia hay varios caminos, pero uno de los, el más importante es este. ¿Por qué? Porque nunca se hubiera sabido lo que sucedió sin que la universidad hubiera participado. Esta muchacha era militante del FRU, creo que era, o del FUR, no recuerdo si es el FRU o el FUR en ese momento. Ella era militante y de repente el día que tenía que presentarse a clases no apareció. Empezaron a preguntarse sobre eso y ahí fue cuando sucedió que la universidad se comprometió a investigar qué es lo que estaba pasando. Y ahí fue que descubrieron el pozo de Malacates, donde estas personas fueron asesinadas y tiradas. Se les tiró cal, se les tiró dinamita para eliminar todas las pruebas y después se siguió tirando tierra sobre ellos. Fue difícil encontrarlos, pero al final sí hubo una excavación y todo. Entonces, hubo un montón de personas involucradas que en el documental no se mencionan y que se deberían mencionar. Pero bueno, no es mi área en este momento. Lo importante es que ustedes sepan que sucedieron muchas cosas. Bueno, yo ya les dije varias de ellas. Al inicio yo podría decir, las personas se suben al carro, le piden jalón, quiere ir a Tegucigalpa, el otro se ofrece y ese podría ser un inicio. Tienen su camino. Ahora viene el desarrollo. En el desarrollo alguien nos mira y hace una llamada. Tenemos ya dos partes que nos presentan la imagen. ¿Y qué sucede? Ellos son secuestrados. Ahí comienza el nudo. Desde el momento en que él llamó, el nudo se empieza a enlazar. Entonces, ellos son secuestrados, no se sabe por qué, pero ya sabemos que el señor tiene algunas diferencias políticas con los que están en el momento. El tipo es secuestrado, con las personas que están, todos son inocentes, pero son secuestrados arbitrariamente, se los llevan y en la cárcel, algunas estaban con otras personas también en la cárcel, un montón de hombres también trabajadores de la zona, eran campesinos que estaban en protesta, los secuestraron también a ellos, y todos están en la cárcel, pero algunos los toman por lista y los van sacando. A estas personas que van saliendo, se despiden de los que están adentro, a los que nunca volverán a mirar. Ahí tenemos un nudo y podríamos decir, el clímax todavía no empieza, pero está cerca del clímax. El clímax es, hay un momento, y está en la descripción de algunas personas, en que estas personas son llevadas al pozo, pero cuando los llevan al pozo ya están muertas. Entonces podríamos decir que el clímax fue específicamente cuando se estaban despidiendo, porque es el último recuerdo y el último registro que hay visual de las personas vivas. Entonces las personas son tiradas al pozo, eso ya es el desenlace. El desenlace es cuando ya las personas están tiradas ahí. Tenemos entonces 5 grandes grupos. Entonces ahí los podemos dividir. Ya tenemos la primera secuencia donde las personas necesitan viajar a Tegucigalpa. Entonces en esa primera secuencia tenemos unas cuantas escenas. Podemos usar el carro, podemos usar la carretera, podemos usar el lugar donde se miran, la iglesia, donde sea. Incluso pueden poner a las personas vistiéndose, todo eso, ¿verdad? Para iniciar el viaje. Eh, para hacer un cambio de secuencia necesitan que haya un cambio de situación. Y en ese cambio de situación nos lo da la persona que los está vigilando. Cuando hace la llamada pueden cambiarlo con la música o algo así, algo terrorífico. Y ya a la persona, al receptor se le pone en evidencia de que está escuchando algo que representa un cambio. Entonces, en este cambio, ya tenemos un cambio de secuencia y en ese momento podemos decir, esta es la secuencia de cuando son descubiertos. Podríamos hacerlo en 3 secuencias, pero lo vamos a hacer por ahora en 5 para diferenciarlas bien. Y luego está la secuencia del secuestro. La secuencia del secuestro puede tener acción, lo que ustedes quieran. Pueden poner un carro, porque sí se les atravesó un carro militar al frente y un carro militar detrás.
y las personas los encañonaron y se los llevaron. Ahí pueden ustedes poner todo el dramatismo que quieran y ahí es lo interesante, poner el uso de los planos, ¿verdad? Los planos, ustedes ya los vieron en el video que está en la carpeta. Hay planos que se usan para ciertas cosas. Por lo general, ahí solo se presentan los planos, pero ustedes pueden inferir al mirarlos qué planos son más intensos. Por ejemplo, hay un plano que es uno de los más utilizados y es el plano de cámara en mano. El plano de cámara en mano se usa de dos maneras. Una desde el punto de vista del personaje, que es, por ejemplo, lo ven bastante en cuestiones de fiesta, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Zoolander cuando ellos estaban bailando bien drogados y están así? De repente aparece un montón de personas que no deberían estar dando vueltas con ellos, pero es muy cómico, pero es una parte desde el punto de vista del personaje. Es una cámara en mano. Ahora hay cámaras en mano que se usan también para darle dramatismo a la situación. Por ejemplo, esa donde está cámara al hombro, donde se mueve un poquito la toma y eso le agrega dramatismo a una situación de dificultad. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de una situación que ya es casi cerca del clímax. Ahora, le damos un clímax. Este podría ser un clímax, pero le vamos a dar el clímax a la parte emotiva de la despedida de estas personas en la cárcel de las otras. Viene alguien, trae una lista y no todos se van a salvar. En la lista solo se seleccionan algunos. Entonces, a esta parte se le puede poner el título de clímax. Ya empezó el nudo atrás y ya tendríamos esta secuencia nueva donde están en la cárcel. Ahí ustedes se las tendrían que jugar con muchos planos distintos, pero puede estar dividido en 3 escenas, por ejemplo. La escena, o 4, pueden ser varias también. La escena donde los altos mandos militares están afuera y alguien les dice, no, todavía no podés porque tenemos una lista de personas que no pueden. Entonces se lo presenta afuera y le da la lista al otro. Y, y entonces aquel a regañadientes entra, puede ser ahí un plano o puede ser una secuencia, una cámara detrás del personaje, entra al lugar a buscar al que está con las llaves de la cárcel y le dice tenés que sacar a estas personas y entonces ahí podríamos poner el, la segunda escena y la tercera escena sería las despedidas de todos con muchos planos distintos, ¿verdad? Ustedes deciden, cada escena puede estar dividida en varios planos. Pero en recurso de estructura escrita se dividiría mejor en secuencias y escenas, grandes secuencias y escenas. Las grandes secuencias son las grandes acciones que mueven la historia. Y como les dije al inicio de la clase, las grandes acciones se mueven por fuerzas en pugna. El teatro se mueve así, por fuerzas en pugna. Si no hay fuerzas en pugna, no hay historia. Tiene que haber algo que resolver, tiene que haber algo que se deba realizar. En este caso, si ustedes ponen una familia que ya es feliz, una familia muy hippie, ya son felices, ya no importa si están pobres, ellos siguen siendo felices. Entonces no hay historia, no hay historia porque ya están presentando algo que ya está resuelto, entonces no puede ser, tiene que haber algo. Eh, yo les puse este ejemplo porque, bueno, es un ejemplo bastante claro y fatídico, es cierto, pero es una historia real y, y sería muy interesante ver algo realizado respecto a esto. Pero bueno, entonces tenemos al final el desenlace, donde ya se mira solo tirando los cuerpos. Es un poco traumático, ¿verdad? Está viendo a alguien tirando los cuerpos, pero puede ser. Y ahí se pueden poner varias escenas, los carros moviendo a las personas, del lugar A al lugar B, que sería el pozo. En el camino los suben vivos al camión. Cuando llegan allá los están bajando muertos. Entonces eso puede construirse en varias escenas diferentes y mostrarnos de alguna manera las veces que sea necesario las diferencias entre directores. Por ejemplo, yo podría dirigirlo de una manera, ustedes lo podrían dirigir de otra, depende también de la cultura que ustedes tengan y la formación que hayan recibido. Entonces, o la intención que les haya dicho también el productor, que esa es la otra cosa. Si usted es el director, tiene que tener una relación amor y odio con su productora. Entonces, vamos por ahí, tenemos entonces que las secuencias se dividen en grandes acciones. Entonces, ¿qué haría yo? Entonces, hago como si fuera teatro serían actos. Una obra de teatro no se divide en más de 5 actos, creo, o más de 3 actos. Bueno, lo podemos dividir en actos, pero en este caso lo vamos a dividir podríamos dividirlo en acción, en secuencias, perdón, grandes secuencias. Eh, estas 3 o 4 o 5 grandes secuencias en las que ustedes dividen su película, entonces las van a separar y les van a poner un título. En este caso, por ejemplo, vamos a compartir ahorita sí.
Entonces yo tengo aquí mi primera secuencia, secuencia uno. Por ahora no estoy escribiendo con la notación adecuada, ¿verdad? Porque ya les voy a enseñar por qué. Bueno, aquí lo que podríamos hacer es buscar la fuente. La fuente para el guión de cine es Courier. ¿Dónde está? No la tengo. Qué horrible. Antes venían todos los... Pero la podemos descargar. Bueno, por ahora no nos vamos a detener en eso. Secuencia uno, secuencia 2, secuencia 3. Entonces lo vamos a dividir primero en las secuencias. Si ustedes estuvieran escribiendo una obra literaria, entonces lo pueden dividir no solo en secuencias, pueden hacerlo igual, no hay problema. Entonces a la secuencia uno le vamos a poner título, le vamos a poner salida hacia Tegucigalpa. Ok, tenemos la secuencia uno y dejamos su espacio para escribir. En la secuencia 2 entonces tenemos el Judas. Ustedes le ponen el nombre que quieran. En la secuencia 3 pondríamos el secuestro. Creo que hay una película que deberíamos mirar, se llama El último secuestro, no recuerdo de quién es, pero es hondureña. Después del secuestro podríamos poner la despedida. Perdón. Y por último le pondríamos el recuerdo. Porque yo podría poner ahí una voz en off explicando lo que sucedió y que nunca se supo nada. Entonces, bueno, ustedes lo pueden poner como ustedes lo quieran poner. Entonces, tengo estos 5 elementos. Entonces yo dejo también, empiezo a dividir estas grandes secuencias. Estas grandes secuencias las vamos a empezar a dividir entonces en escenas. Como les expliqué en la primera secuencia, yo puedo ponerle 3, 4, 5 escenas, todas las que quieran, 40 escenas, las que ustedes quieran ponerle a una secuencia, depende cuánto dure su película. Mientras estas escenas sigan involucradas en la gran acción que está sucediendo en el momento. Entonces volvemos allá, al documento. Entonces, escena 1. La petición. La pueden describir abajo si quieren. Ella le solicita al sacerdote que le ayude a llegar a Tegucigalpa porque necesita transporte y no tiene mucho dinero. Escena 2, o porque quiere ir más cómoda, simplemente. Escena 2, entonces preparándonos o preparándonos. Preparación. Sí, diga. Ok. ¿Quién es? Dígame. Sí. Sí, sí, lo que sucede es que el cine documental se puede hacer de muchas maneras. Hay un cine documental que parece narrativo y hay un cine documental que, por ejemplo, usted mira, hay documentales ahorita que están saliendo en Animated Planet. Yo los miro mucho porque me gusta mucho los lentes que usan estos tipos que son geniales. Entonces, ellos tienen unos documentales actuales que están mostrando, por ejemplo, la vida completa de una familia de pumas o de chitas
o de pingüinos. Entonces ellos muestran todo el ciclo de vida de estos personajes. Eso requiere una narración que tiene sus secuencias. Claro, ellos hicieron previo todas las grabaciones, lo siguieron por 2 años tal vez, y entonces después tienen que darle una coherencia para mostrárselo a usted. También existe el otro cine documental, que es el que funciona ya con una investigación hecha, ¿verdad? Entonces usted como guionista lo que hace es una adaptación del guión, una adaptación de una obra, por ejemplo, una obra literaria o en este caso una obra investigativa. Entonces de repente es una investigación aburrida que dice, no, el TLC hacía de esta manera y no le convenía a Honduras y otros dicen que sí, entonces usted empieza a investigar, pero se tiene que documentar completamente. Hace estudios de finanzas, estudios también de geopolítica para comprender un poco mejor esto. Entonces usted puede decidir explicarlo tal como se lo dice la persona que está en contra de eso, que lo está contratando para hacerlo, o usted puede hacerlo directamente como un director de frente que quiere investigar más y saber, bueno, sí, el cliente quiere que yo diga esto, pero quiero mostrarle al público todos los puntos de vista claramente para que la persona pueda saber. Entonces, eso depende y sí se puede dividir también en secuencias y escenas, porque usted, recuerde, usted está ilustrando algo. Si yo, por ejemplo, quiero explicarle a usted un teorema, entonces yo tengo que hacer algo gráfico para que usted lo comprenda mejor, ¿verdad? Si yo quiero hablarle a usted sobre los sólidos de Pitágoras, tiene que usted mirar los sólidos para entenderlo. No basta con la descripción. Entonces usted va a crear la facilidad gráfica para que la persona comprenda mejor. Y ahí está el trabajo del cineasta. La persona se soporta, se ayuda con la música, con la imagen, para hacer que esas cosas sean más comprensibles, más agradables. En cierto modo hay personas que criticaban el cine porque decían que jamás iba a superar a la literatura porque le mostraba a la persona las cosas, le quitaba el trabajo a la mente ajena, a la mente del receptor, de poder crear esas imágenes por sí misma. Y ya se las daba hechas. Le decían, como le llamaban algunos, literatura light por eso. Pero en sí no es así, porque al final le presenta un punto de vista. Usted también, cuando hay películas, alguna vez le ha tocado ver una película donde el final está incierto. No termina, no le dicen todo lo que pasó, solo no muestran el objeto en el momento, bueno, los personajes en el momento en que termina la película. Y tal vez no terminó toda la historia. Usted dice, pero aquí falta algo. Entonces usted la completa. El cine también le provee a usted un poco de trabajo distinto. Lo que pasa es que también le provee una imagen que tal vez usted no tiene. Por ejemplo, muchas personas están inconformes con el trabajo de este señor, de Peter Jackson, y otras personas están muy felices con él. Pues. Es un megalómano. Entonces, alguien tiene levantada su mano. Sí, sí, ahora. Sí. Ah, no, no. No, no. Bueno, casi todas las producciones, recuerde, en casi todas las producciones hay un requerimiento esencial que usted debe tomar en cuenta y es el del productor. Y este productor es con el cliente o con los patrocinadores, ¿verdad? Entonces, muchas veces para determinar la duración tiene que hablar con su productor, porque el productor siempre tiene en cuenta la cuestión del receptor, tiene en cuenta también la cuestión de la difusión, de, la- de las, de las plataformas donde se va a difundir, donde se va a proyectar, por ejemplo. Eh, de repente, si usted va a ponerlo en un cine, ¿hasta cuánto puede durar? No puede poner una película de 4 horas en un cine. Hay personas lo que hacen cuando la cosa dura mucho es que lo convierten en una serie documental y entonces dividen su documental en partes y entonces pueden mostrar un capítulo por capítulo, que por lo general sucede en documentales como Historia del Cine, el que mencionaron la vez pasada, que es muy bueno, el Historia del Cine, una odisea, el de Scorsese, ¿verdad? Buenísimo. De hecho, vamos a usarlo también en el futuro para que lo veamos, porque vale la pena. Vale la pena. Lástima, no tengo el tiempo para buscar todas las películas para que las veamos una por una, pero ese documental es un documental hecho en partes. Se pasa por capítulos y se pasa por la historia del cine según a un parámetro. Hay muchos parámetros para verla. Es como, bueno, si yo quisiera hacer una historia de la literatura,
la mayor parte de la información es literatura occidental, la que tengo aquí. La historia del cine, perdón, la historia de la literatura oriental me lleva a la chingada a intentar hacer eso porque es exageradamente. Ellos tienen historia para 5000 años, para hablar de esos 5000 años. Entonces, sí, ya está en YouTube, ¿verdad? La historia del cine, una odisea, lo pueden encontrar en YouTube. Claro, no está de la mejor calidad, pero está visible y lo pueden ver. Véanla, es que desde el inicio esa cosa te engancha de inmediato. Empieza hablando un poquito de rescatando al soldado Ryan y nos pone en contexto. ¿Alguien tiene levantada la mano ahora? Bien, era usted. Ok. Sí, estábamos en las escenas, ¿verdad? Bien, perdón que me detuve, pero ahora volvemos. Entonces, tenemos la escena de la preparación y la escena de la carretera. Por ejemplo, ¿qué podría hacer yo para que hacerlo un poquito más dramático, pues? Entonces pongo que a ella se le olvidó su cartera y que se regresan. ¿Qué va a lograr digamos, vamos a ponerle una escena más. Ustedes le pueden poner las escenas según las cosas que ustedes consideren que son importantes. Ya ven que en el cine hay un elemento interesante que es cuando ustedes les muestran algo. Ustedes saben cuando les muestran un elemento, ese elemento tiene un porqué de estar ahí. Entonces, pongo una escena nueva, escena 4, la cartera olvidada. Entonces usted dice, bueno, el personaje dice, bueno, se le olvidó la cartera, se regresaron una hora para recogerla. Sí, entonces usted se puede cuestionar que si alguien no la hubiera visto, o mejor dicho, si ella no se hubiera olvidado de la cartera o no se hubiera acordado y se hubieran regresado, quizás no los hubiera visto el tipo que los delató y no los hubiera asesinado. Entonces, usted puede proponer y la manera de proponer, usted va poniendo escenas y quitándolas según lo que usted quiera dar a entender. En este punto, entonces yo lo estoy separando de esta manera y lo que voy a hacer es que estas secuencias grandes las voy a empezar a dividir en escenas. Entonces la segunda escena, la de Judas, cuando el tipo va a llamar por teléfono, vamos a poner de repente que en la escena primera, escena uno, gasolina, vamos a ponerlo. Llegan a la gasolinera, necesitan ponerle gasolina para un viaje largo. Escena 2, el, eh, el almuerzo. El almuerzo helado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, nuestro delator, nuestro Judas, estaba almorzando mientras ellos llegaron. La esposa le puso su almuerzo y él tira el plato porque el almuerzo estaba frío. Como está tan enojado, quizás si hubiera estado de buenas, no hubiera llamado, pero en este caso está tan enojado que sale frustrado a mirarle a la ventana y mientras ella está recogiendo las cosas, ahí podemos poner muchos cortes, mientras ella está recogiendo la comida y le dice que le va a preparar otra, entonces él sale a mirar. Si ella le hubiera dado su almuerzo caliente, o si le hubiera dado desde el inicio, le hubiera dicho que se quedara sentado, que se lo iba a hacer ahora, el tipo hubiera visto. Entonces seguimos con la misma intención de dar elementos que hagan pensar que las cosas suceden porque suceden por un juego de azar, ¿verdad? Entonces, el almuerzo estaba helado, entonces el tipo lo tiró y ¿qué sucedió? Él se quedó viendo para la ventana y miró a estas personas. Y entonces hizo la llamada. Entonces ponemos una escena 3. Perdón, ya me estoy adelantando. La llamada. Y la escena 4. El saludo. Entonces, en el saludo, ¿qué podemos decir? Bueno, tal vez el sacerdote está terminando de poner la gasolina
Y voltea a ver y está en la ventana en la persona esta que lo está delatando y lo saluda. Eran conocidos y nos damos cuenta de que eran amigos y ahí está el Judas. Entonces le damos sentido a la secuencia 2. Esto le pueden ustedes cambiar el tamaño, no hay problema. Perdón, 14. Perdón, 14 dije. Entonces ya tenemos dos secuencias y dos escenas al menos tentativamente listas para trabajarse. Secuencia 3. El secuestro. Entonces para el secuestro, ustedes ya saben, ya tenemos un poquito de comprensión de cómo vamos a separar las escenas. ¿Y por qué les menciono esto? Porque es interesante tener lista un itinerario de escritura. Entonces, usted puede decir y ponerse sus fechas. Bueno, para esta fecha yo tengo que tener escrito tanto y entonces quiero trabajar bien la escena del secuestro. Y entonces, para la secuencia del secuestro, usted pone un tiempo, una semana, 2 semanas, para tomar escena por escena cada una. Eso es una ventaja. Les digo porque conozco muchas personas y yo estuve en esa situación. Todos los escritores en algún momento están en esa situación. En la situación en que están bloqueando. Tienen una historia, ya saben hasta el final de la historia, pero tienen un bloqueo y no pueden terminarla. Y esa historia puede estar 20 años ahí guardada. Entonces, ¿qué sucede? De repente necesitamos un poquito lo que dice Balok Zizek. Zizek dice, yo escribo y luego edito. Entonces, escríbanlo, no importa si se lee bonito, no importa, porque al final ustedes lo van a pulir. Y es lo que al final van a tener que hacer, porque cuando llegue a manos del director, vas a tener que editarlo. Y cuando llegue a las manos del productor, van a tener que editarlo. Y cuando el dueño del dinero diga, no me gusta, cambiémosle esto, van a tener que editarlo. Así que escriban su obra completa, sin miedo a que alguien lo vaya a condenar o leer, y lo pueden hacer de esta manera. Yo uso este método porque me resulta súper útil, en especial porque nos crea una disciplina de escritura. Y no importa si quedó mal escrito una escena, la podemos reescribir 1000 veces. Lo importante es que ustedes miran lo que está pendiente y cómo van a avanzar. Hay muchas aplicaciones que sirven para organizarse también, como Slack, Trello. eh, Hay otra que se llama, olvido su nombre, pero son aplicaciones, son muy útiles para la organización. Trello es bastante bueno porque nos permite mirar en bloques, como lo que les enseñé hace rato, ¿verdad? Como en estos bloquecitos así, los ordena en líneas. Y entonces en estos bloquecitos cada uno tiene un título, pero cuando ustedes lo tocan, le dan un clic en el programa, entonces les abre la descripción de cómo va, o tal vez está escrito ahí. Y después ustedes solo lo exportan. Entonces, si lo van escribiendo en un documento de Word, está muy bien. Cuando ustedes no necesitan, como les digo, no necesitan comprar las aplicaciones. Si no las pueden comprar, usen Celtex, por ejemplo, se puede usar en el teléfono y se puede usar ahí. Se conectan y puede estar ahí registrada en su teléfono y también registrada en su computadora. Cecilia, dígame. Cecilia. Alguien más levantó la mano. Ah, no, dígame. Perdón, no le escucho muy bien. Mire, cualquier editor de texto sirve. Si tiene dinero, compre Final Drafts. Si no puede, entonces use Celtex, que tiene una versión gratuita. Es un poco limitada, pero está bien. Y la que yo estaba recomendando es Kitsinaris. Kitsinaris es accesible y si quiere pagarlo está bien. Si no lo quiere pagar, no hay problema. Se puede usar en la computadora. En el teléfono sí cuesta algo de dinero, cuesta $4. Pero $4 es un solo pago para toda la vida. Entonces, no creo que sea tan malo. Son como 130 lempiras, 140. Entonces, vale la pena. Bueno, pero es innecesario, como le digo. Puede usar un editor de texto cualquiera. Mientras usted haga esta separación que le estoy enseñando aquí. Usted haga desde el inicio primero su resumen. Con ese resumen usted ya tiene una idea de las grandes acciones. Ya puede dividirlo en secuencias.
Y entonces estas secuencias grandes usted las va dividiendo en pequeños elementos más pequeños, elementos más explicativos como las escenas. Y entonces cuando ya tiene divididas todas estas escenas, ya les pone, usted les va llenando poco a poco, va llenando las escenas una por una. Entonces es interesante, aunque usted lo puede hacer, creo que los teléfonos todos tienen un editor de texto. eh, entonces usted lo puede ir haciendo ahí, divídalos, téngalo dividido ya y guardado, y lo agarra en cualquier momento, lo abre y lo empieza a editar y llena ese espacio, lo cierra, lo guarda y así puede ir avanzando muy, muy, muy bien. Lo importante es, como les digo, evitar los bloqueos. Lo que estoy intentando es darles unos consejos para evitar los bloqueos creativos, que son lo más frecuente que existe para cualquier escritor y para cualquier, por ejemplo, un videógrafo o un guionista. Sucede con los pintores también, nos sucede a los pintores. Eh, lo que hacemos es que hay unas técnicas también para eso. Usted lo que puede hacer se llama tiempo de reposo. Se deja la obra un rato. El pintor lo deja una hora, se va a dar un paseo y después cuando regresa mira todos los errores. En el caso del escritor sí se ocupa un poco más de tiempo. Entonces a veces lo deja 3 días y lo retoma. Entonces, lo importante es ir avanzando. En cuanto a práctica, en cuanto a ejercicios, sí es bueno que usted escriba todos los días, aunque sea un par de líneas, un párrafo cada día, porque eso ayuda a que usted tenga más soltura en su lenguaje y que si usted no sabe cómo describir algo, usted busca la manera de aprender cómo describirlo. Y como siempre, ¿verdad? Para cualquier guionista, lo importante es mirar mucho cine y analizar mucho el guión. Eh, en este caso, nosotros estamos hablando de esta pequeña estructura, ya está en escenas. Cuando nosotros lleguemos a... A ver, ¿todavía estoy compartiendo o no? No, ¿verdad? Ok. Cuando yo llegue a los cortes va a ser otra cosa. Ahí va a ser súper largo porque son un montón de cortes y en cada corte yo voy a hacer una descripción. Si yo, bueno, en este caso, mañana creo que puedo usar una tableta gráfica para dibujar ahí un poquito los cortes que vamos haciendo. Pero si ustedes no pueden dibujar, no hay problema, pueden ser palitos y rayas, funciona perfectamente en cine, no hay problema. Lo importante es que el camarógrafo tenga una guía de cómo debe ser el plano, de cuánto tiempo dura el plano, ahí se le va describiendo también. También se describe el sonido en ese guión técnico, porque nosotros nos vamos a ayudar mucho del audio y de la música. Entonces, para este punto, les estoy dando esta estructura. Es decir, les digo, de separen toda su historia desde el inicio, sepárenla toda. Al separarla, ustedes pueden agarrar poquito por poquito. Entonces, poquito por poquito. No, si hoy no se me antoja, no quiero hablar de la secuencia que estoy. Me voy a ir para abajo y voy a hacer el final. Ya, no, quiero hacer el final, me importa un bledo todo y lo hacen. Lo hacen, no hay ningún problema. Y después ya cuando ustedes tienen poco y no les falta casi nada, facilísimo, solo dicen, pucha, me falta esta parte, la voy a ir a resolver y ya. Y se sientan y lo hacen. Hay alguien más con su mano levantada. Eh, ¿Quién es? David, David Hernández. Ah, era usted. Ah, ok, perfecto. Bien, por ahora, por ahora ya les dije, voy a descargar la fuente que les digo, la Courier, que es la que se debe usar para guión. Y mañana ya vamos a empezarlo a escribir. Eh, esta historia que les estoy escribiendo hoy era para darles un ejemplo, no es lo que voy a escribir con ustedes. Eh, lo que ustedes tienen que hacer hoy es dos cosas. Una, ponerle género a su obra al inicio de cada párrafo, de cada una de sus historias, un género. Ustedes le ponen el género al que pertenece según su criterio y según lo que ustedes planean hacer. Porque yo puedo decir, si usted me está diciendo El Jardín de las Flores, también puede ser un género de terror. Ustedes les ponen lo que ustedes quieran. Entonces, después vamos a hacer entonces el otro ejercicio es que ya lo separen en secuencias grandes y en escenas. Y ya lo tengan separado cada uno. Es decir, ustedes dejen los párrafos como los tienen. Y abajo pueden volverlo a hacer y seguirlo. Al final ese documento completo lo vamos a presentar. Yo me voy a dedicar a leerlos todos uno por uno. Son 120 personas. No voy a leer no voy a leer 500 guiones, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que voy a leer 120 guiones de los que ustedes tengan ahí. Y
Y entonces, al final, el último ejercicio se trata de que ustedes seleccionen de todas sus historias una en específico que quieran terminar y lo terminen para este curso. Eso nos va a servir mucho, nos sirve también como presión también para terminar algo y de repente, puta, después cuando ustedes lo quieran agarrar de nuevo, lo desarman y lo vuelven a armar como mejor les parezca. Entonces, esos son los dos elementos para agregarle a su ejercicio, a su trabajo final. Créanme, va a ser leído, yo lo voy a leer. Yo leo lento, pero los leo. Y cuando los lea, entonces vamos a tener beneficios por eso, porque al tener la lectura, vamos a poder decidir entonces cómo vamos a distribuir los cursos que siguen, que es muy necesario. Que de repente unos tienen más capacidades o más aptitudes para la parte escénica, otros para la parte de cámara, otros para... Entonces podemos distribuirlos ahí, mandarles invitaciones a cada uno, un curso de sonido para esta persona, un curso de cámara para la otra, que les pueda servir para que desarrollen mejor. Entonces, en este aspecto ya termina su clase y bueno, espero que no haya más preguntas por hoy, pero si tienen alguna pueden decirla. Ok, muchas gracias a todos. Vamos a seguir porque esta vaina es de ejercitar, ejercicio tras ejercicio, taller. Es un modo taller, aunque lamentablemente el modo taller es ejercicio con todos. Es decir, que todos muestren sus obras. No tenemos tanto tiempo para ello, pero es un modo taller. Entonces, gracias a todos, pásenla muy bien y mañana nos vemos de nuevo.